Durante el siglo XIX en Alemania, como resultado de los desarrollos científicos distintos a la mecánica clásica que comienzan a formularse en los, para aquel momento, novedosos ámbitos de la electrodinámica y la termodinámica, el problema de la fundamentación de los aspectos estadísticos y cinéticos de las ciencias en ecuaciones mecánicas de amplio espectro es un tema sobre el que se debatió mucho. La idea aquí era que sería conveniente la extensión de una teoría mecánica general a través de toda la física, es decir, no restringida a la mecánica clásica de Newton. Es inevitable no ver aquí la influencia de la crítica a la razón pura de Kant, quien considera que la mecánica newtoniana es la realización de las aspiraciones de la ontología aristotélica para constituirse en una forma de conocimiento seguro de la realidad. Lo cierto es que a finales del siglo XIX en Alemania había dudas y una gran discusión sobre la viabilidad de extender las explicaciones mecánicas a todas las ciencias y no solo a la física. Esta extensión significaba fundamentalmente que las causas de todos los fenómenos naturales pueden describirse con ecuaciones que denotan cambio y movimiento. Tanto era así que incluso llegó a decirse que no es que la mecánica fuese parte de la física, sino al revés. La física comenzó a verse como un aspecto parcial de un enfoque más amplio, la mecánica. Esta idea sugiere que las ecuaciones mecánicas, en la medida en que describen los movimientos de objetos en la naturaleza, es el lenguaje con el que deberían estar escritas las leyes de la naturaleza. Ellas describen matemáticamente el movimiento de objetos en un marco de referencia estable. La mecánica se apoya en principios o postulados fundamentales de los cuales se derivan ecuaciones. Estos son principios como las leyes de Newton sobre el movimiento, a saber, la ley de la inercia, que dice que un objeto no se moverá a menos que otro objeto le dé un impulso. La segunda es que F es igual a m por a, es decir, que la fuerza que mueve algo es igual a su masa por su aceleración. Y la tercera es la ley de la acción y reacción, que dice que por cada acción se produce una reacción igual y opuesta. El segundo tipo de postulados generales sobre la preeminencia de la mecánica para describir la realidad se refiere a las leyes de conservación de la energía, la conservación del impulso o momento de un objeto y la conservación del momento angular que gobierna el movimiento rotacional de un objeto. Y el tercer tipo de postulados de la mecánica son los principios de acción mínima definidos por las ecuaciones de Lagrange y Hamilton, que describen la dinámica de un sistema, es decir, su desarrollo en el tiempo con una gráfica que define una trayectoria mínima para la acción o la más económica, no de fuerzas como en Newton, sino de energías o impulsos. De este modo, las ecuaciones derivadas de los postulados de la mecánica debían poder definir no solo el comportamiento de los fenómenos en la mecánica clásica, sino también en la electrodinámica y más tarde en la mecánica cuántica. Ellas generalizan las leyes de Newton, con lo cual el proyecto de reducir todo el comportamiento del mundo a sus bases mecánicas se completa. So far, so good. Hasta ahora, todo claro. Pero la verdad es que a finales del siglo XIX, no todo el mundo estaba convencido de que los principios fundamentales de la realidad se reducen a los movimientos relativos de objetos entre sí, ni a la posibilidad de cuantificar o medir estas interacciones. Aristóteles es el primero que observa que los cambios en la realidad que actualizan algo que se encuentra potencialmente en sustancias, es un principio ontológico básico de nuestro mundo físico. Pero él no piensa que esos cambios pueden mirarse en un campo abstracto o geométrico como una red de interacciones o relaciones cuantificables, sino más bien que esos cambios son propiedades intrínsecas de las sustancias que se expresan en los modos como éstas pueden afectar a las otras. Su intuición le dice, y la verdad es que la nuestra nos dice lo mismo también, que la capacidad de producir cambios en la realidad
Es una propiedad que pone de relieve que mientras más elevada se encuentre una sustancia en la cadena del ser, por decirlo así, más cambios puede producir, más autárquica es, hasta llegar a la primera sustancia que crea cambios porque es pura actualidad, el motor inmóvil o el dios de los filósofos. Es Kant quien parece abandonar, por lo menos en la crítica de la razón pura, la pretensión de que podemos saber cómo se producen los cambios en la realidad, definiendo propiedades causativas en sustancias. A esta pretensión la llama metafísica segunda, siguiendo la distinción en la edición canónica de los libros de Aristóteles, en donde la tradición distingue entre primera parte del libro de la metafísica y segunda parte del libro de la metafísica. El problema de la segunda parte para Kant es que insiste en poder conocer qué hay en una sustancia que la capacita para producir cambios en otras, cuando lo único que podemos decir y hacer es poder definir las relaciones entre ellas con una descripción sintética a priori, justamente como lo hizo Newton en la mecánica clásica. De hecho, Newton mismo tiene la prudencia de no decir qué puede hacer la gravedad en sí si le preguntasen qué es esa fuerza. Hipótesis non fingo, no compongo hipótesis, dice famosamente en su Principia Matemática, sobre aquello que no se puede probar con un marco racional cuantificable. De este modo, el proyecto que busca describir toda la realidad con ecuaciones mecánicas es un proyecto filosófico que en el fondo sigue a Kant en su interpretación de la física de Newton. Pero así todo, tuvo que pelearse en la arena de las discusiones filosóficas. Adolf Wüllner, en un manual muy citado a finales del siglo XIX por profesores de física y matemática, insiste en la introducción de su libro Manual de Física Experimental, Lehrbuch der Experimentalphysik, publicado en Leipzig en 1872. Toda ley física es una relación matemática entre las cantidades variables que determinan un fenómeno. En el bando contrario estaban los así llamados energicistas, liderados por un distinguido y respetado Premio Nobel de Química, y el primero que intenta vincular los fenómenos físicos y químicos, Wilhelm Ostwald, en contra de la hipótesis de Ludwig Boltzmann, conforme a la cual la entropía y otros fenómenos termodinámicos deben interpretarse en términos estadísticos y probabilísticos. Entropía que puede entenderse entonces como una medida de nuestra ignorancia sobre los estados posibles en los que puede encontrarse un conglomerado de elementos o átomos o partículas o moléculas. Ostwald niega que se puede interpretar en términos numéricos un gas. La idea básica de Boltzmann era que el número de sus partículas es tan enorme que solamente se puede observar un estimado de sus valores promedios. Es decir, lo único que podemos hacer es calcular las probabilidades de los distintos estados que una y la misma molécula puede asumir de manera simultánea y hacer este cálculo por un largo periodo de tiempo. Y luego se trata de ver cómo esos estados posibles de una molécula se relacionan con el número total de elementos. Esto solo puede hacerse si de verdad un gas está conformado por átomos cuyas relaciones son susceptibles de tratamiento numérico. Pero a Ostwald le parece que la realidad no puede identificarse con constructos puramente matemáticos. Defendía una reducción de la realidad a energías que no pueden describirse en ecuaciones mecánicas, sino cuya genuina interpretación es irreductible. En este sentido, la posición de Ostwald representa un insistir sobre la ontología aristotélica completa, la primera y la segunda, en el sentido de suponer que hay algo intrínseco en las sustancias que deben explicar los cambios en la realidad. Después de todo, el término griego para actualidad en Aristóteles es precisamente energeia,
en donde la existencia se entiende como una acción actualizadora de potencialidades o capacidades propias de la sustancia en cuestión. Oswald se oponía a la idea de que podía reducirse la química a la mecánica y, en definitiva, a la idea de que las relaciones de interdependencia mutua entre sustancias puedan agotarse en descripciones puramente matemáticas. La discusión entre Boltzmann y Oswald se extendió hasta principios del siglo XX, con debates muy encendidos entre notables partidarios de uno y otro bando, hasta que en 1908 Jean-Baptiste Perrin decide la cuestión a favor de Boltzmann al probar experimentalmente las conjeturas que Einstein presenta en 1905 en su artículo sobre el movimiento browniano, que describe las relaciones entre moléculas en un medio acuoso. Ahora bien, una consecuencia interesante de esta discusión es que el energicismo, que se niega a definir objetos puramente por sus relaciones matemáticas entre ellos, conduce tal vez al logicismo de Frege, en el sentido de que éste renuncia también a toda idea de definir realidades por los predicados ontológicos de los objetos, pero tampoco por sus descripciones como variables matemáticas dentro de ecuaciones. Lo único que podemos saber de algo, dice Frege en su conceptografía, es que está dado como algo en el mundo que no sabemos qué pueda ser en sí. Todo lo dado son hechos en el mundo, hechos o fenómenos sobre los que no sabemos mucho más que lo que decimos sobre ellos en el lenguaje ordinario.